El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del señor secretario general por el cual comunica que la sala acordó remitir a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para establecer la obligación de advertir los niveles de violencia presentes en los videojuegos y su publicidad. Boletín 14.978-03, actualmente radicado en esta comisión. Está radicado. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, titulado El impuesto rosa, Gender Tax, Pin Tax o tasa invisible y sus efectos, experiencia comparada, el que actualiza y complementa otro mismo de la biblioteca. Informe de derecho remitido por el abogado representante de plataforma de apuesta Betson, Google, Betano, Latwin, Estabel, señor Carlos Baeza, denominado Constitucionalidad de las apuestas en línea y discriminación arbitraria en su eventual regulación legislativa, elaborado por los señores Arturo Fernandoa y José Manuel Díaz de Valdés. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta, la palabra sobre varios. Ya. ¿Un poco? Perfecto. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Cristian Mattinson, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calixto, Gonzalo La Carrera, Miguel Mellado, Víctor Pino y Francisco Undurraga, y las diputadas señora Sofía Cid y Flor Weiser, que modifica la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura en materia de responsabilidad por el no pago de la cesión de factura, boletín 15.515-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para conocer la opinión respecto a esta iniciativa legal, se encuentran invitados la profesora de Derecho Civil de la Universidad Austral de Chile, señora María Paz Gatica, y el profesor de Derecho Comercial de la Universidad, señor Ignacio Araya, ambos por Zoom. Se ofrece la palabra entonces a la señora María Paz Gatica primero. María Paz, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente, y quisiera comenzar agradeciendo a esta honorable comisión por la invitación a intervenir en esta sesión. El objeto de esta presentación es entregar mi opinión sobre el proyecto de ley contenido en el boletín al que se acaba de hacer referencia, que modifica la ley 19.983. ¿Tiene alguna presentación, María Paz? ¿Tiene alguna presentación para compartir? No. Voy a entregar la minuta, señor presidente. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces, como decía, este proyecto de ley modifica la ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, en particular en materia de responsabilidad por el no pago de la cesión de facturas. En lo que respecta a mi experticia, corresponde que me pronuncie sobre el proyecto desde la perspectiva del derecho civil, en particular respecto de los principios de la cesión de crédito. Y entonces el proyecto en cuestión busca introducir un nuevo inciso tercero al artículo 7º de la referida ley que, como su título indica, se refiere a la transferencia de facturas. Como el artículo 10º de la misma ley indica, resulta aplicable a la cesión de factura en lo no previsto la normativa relativa a la cesión de créditos que el Código Civil denomina personales, ¿verdad?, que conocemos más bien como nominativos. Y esta regulación está contenida en los artículos 1901 y siguientes. Y solo para poner un poco de contexto, esta figura supone la intervención entonces de tres partes. El cedente del crédito, que en el caso que analizamos en este contexto particular, sería el cliente de la empresa de factoring que cede la factura. Luego el cesionario del crédito, que en este caso sería la empresa de factoring que recibe la factura. Y el deudor, que es el obligado a pagar esa factura. Y entonces el proyecto busca regular un supuesto particular que puede ocurrir en la cesión de créditos, que es aquel en que el cedente, al ceder el crédito,
se hace a la vez responsable ante el cesionario de la solvencia del deudor. La norma que se propone introducir, en mi opinión, amerita dos comentarios principales que no me van a tomar más de 10 minutos formular, probablemente bastante menos. La primera observación que puede hacerse al texto del proyecto es una que es de redacción. Parece consagrar un derecho de repetición que emanaría únicamente de la existencia de una cláusula de responsabilidad por la solvencia del deudor y la frustración del cobro del crédito por parte del cesionario. Entonces, en este punto hay que tener presente que el cedente ya no es el titular del crédito, porque lo regulado en el artículo 7º de esa ley es la cesión translaticia de dominio. Por lo tanto, el cedente, que en este caso sería el cliente de la empresa de factoring, ¿verdad?, el que cedió la factura, no tiene justificación para cobrarlo, aun si pactó que será responsable de la solvencia. Por lo tanto, el derecho del cedente para cobrar el crédito al deudor debe descansar necesariamente en que pagó el crédito, es decir, que él ya hizo el pago del crédito que estaba en la factura al cesionario. Es el pago del crédito que consta en la factura lo que genera el derecho del cedente a recuperar ese monto y no la cláusula de responsabilidad. En efecto, y como voy a mencionar en un momento más, incluso si no existiera cláusula de responsabilidad por la solvencia del deudor, si por cualquier razón el cedente paga el crédito al cesionario, va a tener derecho a su vez a cobrarle al deudor conforme a las reglas generales. Es cierto que la norma propuesta utiliza la expresión repetir por el pago del saldo insoluto, pero no es claro ahí si ese pago se refiere al que ya realizó el cedente al cesionario o se refiere al pago que le está demandando al deudor. Se sugiere entonces una redacción que deje más claro el punto, a menos, por cierto, que lo que se quiera en realidad es alterar esas reglas generales del pago y entonces eso requeriría una clarificación y una justificación adicional. Y luego la segunda observación se refiere al alcance de este cobro que puede hacer el cedente al deudor, es decir, el cliente de la empresa de factoring a el deudor de la factura, que la norma califica como una repetición. Dice el que va a tener derecho a repetir, ¿verdad? Esto hace necesaria una breve aclaración, y estos son básicamente normas de la cesión de crédito, respecto del alcance de la responsabilidad del cedente frente al cesionario, eso por una parte, qué significa hacerse responsable o qué alcance puede tener esa responsabilidad, y lo segundo, en qué situación queda el cedente una vez que ya se ha hecho efectiva esa responsabilidad. Todo esto conforme a las reglas civiles. Entonces, en cuanto a lo primero, en cuanto al alcance de la responsabilidad del cedente, lo primero que tiene que apuntarse es que esta responsabilidad no es inherente a la cesión de créditos. No siempre el que cede un crédito se hace responsable de que el cesionario vaya a poder cobrarlo. Es cierto que las reglas contenidas en el artículo 1907 del Código Civil dejan un amplio margen a la libertad contractual para determinar los términos en que se concibe esta responsabilidad. Pero al mismo tiempo, y esto hay que tenerlo muy presente, impone ciertas limitaciones muy claras. Tanto la responsabilidad por la solvencia futura del deudor, como también la responsabilidad por un monto mayor al que se recibió por la cesión, requieren estipulación expresa de las partes. No se puede suponer que exista esta responsabilidad. Evidentemente, en la práctica es una cláusula que se ha tendido a incorporar de manera bastante frecuente, o en lo que me permitió observar mi investigación, se establecen precios diferenciados, ¿verdad? Y lo que se retiene por la empresa de factoring es diferenciado según si es que existe o no existe esta cláusula de responsabilidad. Pero el punto importante aquí es que cuando se pacta, los términos tienen que ser expresos para que incluya la solvencia futura del deudor y también para que esa responsabilidad vaya más allá de lo que a su vez la empresa de factoring le entregó como adelanto al cliente. Ahora, luego, para determinar qué es lo que el cedente va a poder repetir una vez que ya le tuvo que pagar, ¿verdad?, a la empresa de factoring, o sea que se hizo efectiva su responsabilidad, es necesario aclarar la situación en que queda, y ahora desde el punto de vista civil, el cedente una vez que ha respondido ante el cesionario. Y aquí hay que mencionar que el punto no se ha estudiado en profundidad, pero lo que se ha dicho
y acá me voy a permitir citar textualmente al profesor René Abeliuk. Él dice que cuando el cedente se hace responsable de la solvencia del deudor, queda en una situación muy semejante a la del fiador, porque el cesionario únicamente justificando la insolvencia del deudor podrá dirigirse en contra suya. Está respondiendo subsidiariamente. Entonces, lo que aquí ocurre es que el cedente, en este caso, ¿verdad?, el cliente de la empresa de factoring, que responde ante el cesionario, es decir, que le paga a la empresa de factoring, en realidad está pagando una deuda ajena, que es la del deudor de la factura, a la que el cedente se encuentra obligado subsidiariamente. Y los efectos de un pago de esta naturaleza, es decir, de un pago de una deuda ajena a la que se está obligado subsidiariamente, están regulados en el Código Civil. Conforme al artículo 1610, número 3, opera en estos casos la subrogación legal. Eso significa, y esto lo explica luego el artículo 1612 del Código Civil, que el que paga se convierte en el nuevo acreedor y adquiere los derechos que tenía el acreedor original en contra del deudor, incluidas sus garantías. Ello se traduce, en el caso que analizamos, en que el cedente, que es el que originalmente cedió el crédito a través de, ¿verdad?, la cesión de la factura, recupera el crédito que inicialmente cedió y lo recupera en los términos en que constaba en la factura, es decir, es el mismo crédito que la empresa de factoring le podía cobrar al deudor, ahora el que originalmente lo tenía lo recupera y se lo va a poder cobrar al deudor. Por lo tanto, lo que le va a poder cobrar al deudor, y en particular, y aquí hago referencia, ¿verdad?, a los términos de la norma propuesta, los intereses y reajustes a que hubiere lugar, va a depender de los términos en que se haya pactado el crédito originalmente. La indemnización de perjuicios, por su parte, a que también hace referencia a la norma propuesta, procederá en la medida en que se cumplan sus requisitos propios. Por lo tanto, y esto es lo último que voy a decir, el derecho a repetir que la norma busca reconocer ya existe en la legislación civil. No es necesario tampoco que se pacte en el contrato, en virtud del cual opera la cesión, que exista este derecho, porque este derecho emana de haber pagado una deuda ajena, no de haber pactado que exista este derecho. Y entonces la pregunta que surge a propósito de esta propuesta que se presenta es qué es lo que verdaderamente se pretende lograr con la norma que se busca introducir. Y si este derecho ya existe y por lo tanto en realidad lo que se está buscando es mejorar la posición que tiene este cedente que se hace responsable ante la empresa de factoring y luego tiene que ir a cobrar al deudor, si lo que se pretende lograr es mejorar su posición, podría ajustarse la redacción consagrando, por ejemplo, el derecho de reembolso del fiador, que es una acción un poco distinta porque la acción que tiene el fiador de reembolso cubre los intereses, gastos e indemnización asociados al pago que efectivamente se realizó y no a los términos en que estaba consagrado originalmente el crédito. Hoy en día no es claro que el cedente que se hizo responsable de la solvencia tenga realmente la acción de reembolso en esos términos porque, como indiqué, se estima que la figura es similar a la fianza, no que sea una fianza, aunque eso podría ser objeto de discusión, pero lo que sugiero es contrastar, ¿verdad?, los beneficios que tiene esta subrogación legal con una posible acción de reembolso derivada de la fianza y que pudiera quizás, si es que lo que se pretende, ¿verdad?, es ampliar y mejorar la situación de ese cedente que ha respondido frente a la empresa de factoring, contrastar estas acciones y ver si en realidad quizás lo más conveniente es establecer que tiene las acciones que, por ejemplo, tiene un fiador. Esa es mi opinión y agradezco por su intermedio, señor presidente, a la comisión por haberme invitado y haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Escuchamos a los dos expositores, después hacemos preguntas. Perfecto. Don Ignacio, por favor. Ignacio Araya. Señor presidente, partir agradeciendo la gentil invitación de parte de la comisión y a usted, señor presidente, y por su intermedio a los integrantes de la comisión. Efectivamente, tengo una presentación, una breve presentación. No quiero repetirme necesariamente de lo que ya dijo la profesora María Paz Gatica, pero creo que puedo
aportar algunas ideas adicionales en la misma línea que ella ya desarrolló. Entonces, sí, les pido por favor si me Por pueden... favor, la puedes enviar, por favor, y la minuta también de María Paz, por favor. Gracias. Sí, sí, por supuesto. Apenas concluya mi exposición, la envío, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. Solo quiero poder verlos claramente en la pantalla. ¿Se ve bien? Ahí, perfecto. Ya. Entonces, voy a hacer algunas precisiones en mi experiencia como abogado y también particularmente como profesor de Derecho Comercial, y creo pueden complementar lo ya dicho por la profesora Gatica. Algunas ideas sobre el contrato de factoring o la operación de negocios del factoring. Básicamente en Chile se conoce, o sea, llega a Chile por influencia de la práctica anglosajona, tanto es así que su nombre en nuestro país es factoring en vez del que se utiliza en otras latitudes como factoraje. Utilizamos la expresión anglosajona y en síntesis, este contrato lo que busca es realizar una cesión por parte de una empresa que se dedica a este rubro, la famosa o denominada empresa de factoring, para cobrar facturas u otras cuentas por cobrar. eh, la cesión que hace el titular de esa factura, el acreedor de esa factura a esta empresa de factoring, para que ella, por un lado, colabore en el proceso de cobranza y eventualmente asuma el riesgo de no pago. Entonces, desde la perspectiva de la empresa cedente de la factura o la cuenta por cobrar, es una operación de financiamiento que lo que le permite a esa empresa es básicamente adelantar flujo de caja, tener una cuenta por cobrar que por alguna razón no es exigible todavía o que siendo exigible no ha sido pagada voluntariamente por parte del deudor, y transformarla en la caja necesaria para realizar alguna operación del giro de la empresa, pagar salarios, etc. ¿Ya? Em, y además estas empresas de factoring no solo se dedican en particular al negocio de la cesión del crédito propiamente tal, sino que también pueden, y típicamente lo hacen, proveer otros servicios asociados a este negocio, que son manejo de cliente, apoyo contable, realización de gestiones de cobranza, incluso cuando esa cobranza no conlleva un procedimiento judicial, investigación de mercados a partir de la información que se genera por los ciclos, montos, características, clientes que contratan con la empresa que cede estos instrumentos. Y desde la perspectiva de la legislación vigente, el contrato de factoring es un contrato atípico, aunque, como muy bien dijo la profesora Gatica, se le aplican las normas sobre cesión de créditos que se encuentran contenidas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en algunas leyes especiales. Y en el caso particular, que es el que nos convoca a partir del proyecto de ley en análisis, la ley 19.983, que en particular regula la cesión de un instrumento o cuenta por cobrar en particular, que es la factura. Desde una perspectiva lo más gráfica posible, el factoring funciona así. La relación comercial original es el vendedor o prestador de servicios, que podríamos denominar acreedor 1, que tiene a su comprador o cliente, que sería el deudor, con quien celebra cualquier tipo de contrato en virtud del cual se emite esta factura y no se paga al contado. Es decir, existe una cuenta por cobrar que, en general, en el caso que nos interesa, se da cuenta en la factura o podría darse cuenta también en otro tipo de instrumentos cuando se trate de otras cuentas por cobrar. Por ejemplo, un pagaré podría ser utilizado también en una operación de factoring en el caso de que se ceda el crédito que tiene una empresa o una persona en contra de un tercero. Luego, la empresa de factoring, en virtud de la operación de cesión de crédito, pasaría a tomar la calidad de acreedor según las reglas que correspondan. Hay reglas en derecho civil, hay reglas en derecho comercial, hay reglas en leyes especiales. Y a partir de eso, la contraprestación que recibe el cedente es lo que se denomina pago con descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la factura o el instrumento tiene un valor nominal de 100, por ejemplo, la tasa de descuento que incorpora el riesgo de no pago, por ejemplo, el riesgo de incumplimiento en tiempo y forma, o sea, de falta de cumplimiento en tiempo y forma, el riesgo de tiempo. Por ejemplo, si es un instrumento que todavía no es exigible, el riesgo de tiempo, que es la espera que tiene que realizar el acreedor original para efectivamente cobrar, incluso voluntariamente el deudor el crédito,
se descuenta con lo que se denomina típicamente la tasa de descuento, ¿ya? Y en virtud de esto, de esta operación, es la empresa de factoring quien, como decía la profesora Gatica, pasa a ser la acreedora, pasa a ser la titular del derecho contenido del instrumento, y quien puede dirigirse tanto para el cobro voluntario como para el cobro judicial de la factura o el instrumento que corresponde. Lo que ocurre, y ese es el gran nudo que busca resolver de alguna manera el proyecto de ley en análisis, es que dentro de las prácticas contractuales estándares de la industria del factoring, el acreedor original no necesariamente queda liberado o queda absolutamente liberado. ¿Y qué significa esto? Desde la perspectiva comercial, que existen factoring con ciertos apellidos, ¿ya? Y esos apellidos son factoring con recurso, sin recurso o con recurso limitado. El factoring con recurso significa que existe algún tipo de responsabilidad del acreedor original en caso de incumplimiento o en caso de insolvencia del deudor, ¿ya? Esto significa que eh, demandado el cobro, por ejemplo, del deudor original, que aparece abajo en rojo, cuando éste no cumple voluntariamente o cuando éste entre, por ejemplo, en un procedimiento concursal, la empresa de factoring tendrá algún tipo de derecho en contra de quien le cedió la factura o el instrumento que corresponde. ¿Por qué existe el factoring y qué razones justifican su consagración o la preocupación que tiene el legislador y que ha tenido históricamente el legislador por la cesión de créditos y en particular por la cesión de facturas? Es porque desde la perspectiva de la empresa, la que necesita financiamiento, que es titular de una cuenta por cobrar, es que le permite obtener liquidez antes de la fecha de pago del título cedido, e incluso si el título ya se encuentra vencido, aunque el deudor no cumpla o no haya cumplido voluntariamente en tiempo y forma. También le permite transformar ventas a crédito en operaciones al contado porque ya no tiene que esperar el plazo otorgado a su deudor para el pago. Tercero, porque junto a esta otro servicio que presta la empresa de factoring, también puede externalizar la administración y también el cobro de sus facturas u otros títulos de crédito. Y no afecta la capacidad crediticia de la empresa porque es un adelanto de una cuenta por cobrar, ¿ya? Aunque en el caso del factoring con recursos podría mantenerse en su balance como una deuda indirecta, ¿ya? Así que tiene algún tipo de responsabilidad en caso de default. Y además, dependiendo del tipo de empresa, y por eso el factoring resulta muchas veces muy relevante en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, puede resultar más conveniente que otras opciones de financiamiento, ya sea porque es más barato, la tasa de descuento es menor, que la posibilidad de acceder a condiciones similares en un crédito, por ejemplo. O incluso puede ser la única opción, cuando esas opciones, la posibilidad de obtener otro mecanismo de financiamiento por vía de deuda sea imposible, ¿ya? O sea, muy, muy dificultosa para la empresa que necesita ese tipo. Y desde la perspectiva de la empresa de factoring, porque además cumple otros objetivos, tiene otras funciones como parte de su negocio, presta servicios de asesoramiento, de gestión de créditos, de cobranza, y se supone que su negocio nuclear, el core de su negocio es obtener una ganancia por el diferencial, ¿ya? Es decir, compró una determinada cuenta por cobrar a una determinada tasa de descuento, por ejemplo, del 10%, un crédito de 100, paga 90 por él, y luego, en el mejor de los casos, va a cobrarle al deudor sin necesidad de procedimiento judicial alguno y obtiene 100, ¿ya? Obtiene el monto nominal de la deuda. Y además porque se vincula, y esto es muy importante para las industrias incluso tecnológicas que se dedican al rubro del factoring, porque permite que estas empresas de factoring presten otros servicios asociados como el manejo de clientes y la entrega de información al mercado. De hecho, típicamente hay muchas empresas fintech modernas del último tiempo que además a partir de la prestación de ciertos servicios vinculados a la contabilidad, con la información que han generado y la información que proveen a sus clientes, han iniciado un negocio secundario, que es el de factoring, ¿no? Y desde su perspectiva también, como vamos a ver, no necesariamente asume el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que el deudor no cumpla su obligación, ni el riesgo de insolvencia, que es el peor de los riesgos de crédito, porque podría pactarse, como dijo la profesora Gatica, un factoring donde se mantenga cierta responsabilidad del cedente acreedor original de la factura.
Y además, en ciertos casos, el negocio del factoring puede vincularse también a operaciones de cambio de moneda. Por ejemplo, cuando el título esté en una moneda, ¿ya? La cuenta por cobrar esté en una moneda y el adelantamiento de los flujos se realiza en otra moneda, lo que también puede ser relevante en casos, por ejemplo, de factoring internacional, ¿ya? O de factoring donde existe un elemento también de conversión de moneda, ¿ya? Donde también van a tener una ganancia adicional por el arbitraje de moneda. Eh, ¿Qué problemas regulatorios históricos presenta el factoring? Son tres, y hoy día nos convoca uno de ellos. El primero es la discusión nuclear sobre, que una discusión que antecede al factoring, que es el cumplimiento de las obligaciones que constan en el título, y como los integrantes de la comisión muy bien saben, porque probablemente han participado en proyectos de ley anteriores que incluso se han convertido ya en ley, existe una gran problemática vinculada a cuál es el plazo para pagar una factura, ¿no? Y que esto ha sido objeto de diversas modificaciones a la ley 19.983 para acortar esos plazos o acortar la discrecionalidad o la autonomía privada de las partes en cuanto a fijación de plazos excesivos, especialmente en aquellos supuestos donde existe disparidad de poder negociar. Una gran empresa que paga o pagaba a 60, 90, 120, etcétera, días las facturas, ¿no? Y eso no nos convoca hoy día, pero sin duda ha sido una preocupación relevante para el legislador. Vinculado con eso, y que es una preocupación particular de la industria del factoring, lo que también ha convocado al legislador en una serie de oportunidades es el reconocimiento de mecanismos que faciliten la cesibilidad y la ejecutabilidad del título cedido, y esto ha sido particularmente relevante en el mundo de la factura. ¿Por qué? Porque precisamente lo que busca la ley 19.983 es regular la cesión de la factura y su mérito ejecutivo. Han habido un montón de casos jurisprudenciales donde esto ha resultado problemático, entonces el legislador de tanto en tanto ha tenido que modificar la ley para facilitar la cesibilidad y la factura cedida además tenga título ejecutivo. Y lo que nos convoca hoy es la responsabilidad del cedente del título cuando el deudor no cumpla, cuando el deudor de la factura no cumple, ¿ya? Que es el problema que trata o que analiza, que busca resolver el proyecto de ley en discusión. Desde esta perspectiva, como les comentaba, financieramente y en la industria chilena y en la industria mundial del factoring se conoce al sistema o a la discusión sobre la responsabilidad del cedente como el problema del recurso. Y esto significa que existen, como ya les adelantaba, factoring sin recurso, es decir, donde el cedente no tiene responsabilidad por la solvencia del deudor, pero sí podría tenerlo por la existencia del título y por su calidad de acreedor. Existen factoring con recursos donde ocurre todo lo contrario, es decir, el cedente debe responder ante la empresa de factoring en caso de incumplimiento del deudor. Y existen figuras intermedias que típicamente se denominan factoring con recursos limitados, que son aquellas donde el deudor, o sea, el acreedor original, el cedente, responde pero no responde siempre, ¿ya? Y esos recursos limitados pueden decir relación con limitado a cierto monto, limitado al inicio de un procedimiento judicial en contra del deudor, limitado a un cierto periodo de tiempo o a ciertas causas o eventos. Es decir, no va a responder siempre y en todos los casos, sino que va a responder en ciertos supuestos señalados expresamente en el pacto, ¿ya? Sin perjuicio de lo que veremos sobre cómo esto lo regula el legislador chileno, ¿ya? Y típicamente, como ya se anunciaba en la exposición de la profesora Gatica, el alcance de la responsabilidad del cedente típicamente tiene dos efectos relevantes. El primero es que determina la tasa de descuento. El factoring sin recurso típicamente tiene una mayor tasa de descuento que el factoring con recurso. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento, la empresa de factoring no podrá repetir en contra de el cedente, ¿ya? Solamente va a tener que estar el cumplimiento voluntario o el cumplimiento judicial por parte del deudor original, ¿ya? Entonces, en caso que no cumpla, tendrá que iniciar acciones legales y, como ustedes bien saben, no necesariamente llegarán a buen puerto, caso en el cual tendrá su crédito, que ahora es acreedor, insatisfecho o solo satisfecho parcialmente. Y el segundo efecto, que es muy relevante para las empresas, especialmente para las micro y pequeñas empresas, es que la cesión, cuando existe recurso y el crédito
que constaba el crédito que fue cedido no sale totalmente de su balance, ¿ya? Porque efectivamente sale porque no es una deuda, pero se mantiene en su información financiera, se mantiene incluso en su estado financiero como una deuda indirecta. ¿Por qué? Porque ese crédito puede volver y se le puede hacer exigible, según los términos establecidos, en caso de incumplimiento de parte del deudor del instrumento, ¿ya? Entonces, vinculado con eso, y solo para que lo tengan presente desde una perspectiva financiera, el factoring con recurso ha planteado una discusión muy interesante en el ámbito comparado, que es básicamente cuando el deudor, o sea, perdón, cuando el acreedor original, la empresa que necesita financiamiento, cede una factura con recurso, en el ámbito comparado se discute si efectivamente está cediendo un crédito, ¿ya? Si hay lo que dice, como dice en la presentación, hay una verdadera venta, ¿ya? Porque resulta muy extraño porque las cosas perecen para sus dueños, y el crédito, cuando existe responsabilidad del cedente, tenemos que el riesgo de incumplimiento no es de su nuevo dueño, es decir, no es de la empresa de factoring, sino que es también de la empresa que lo cede, ¿ya? Y tanto es así que hay un caso muy famoso en la jurisprudencia norteamericana del año 1979 que nos dice cuando básicamente el cesionario, quien adquiere el crédito, no tiene ningún riesgo vinculado a la titularidad del crédito, porque si el crédito no se paga, tendrá contra quién recurrir, distinto del deudor. Parece ser que no estamos hablando de una verdadera venta, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque desde una perspectiva financiera, la cesión de créditos, que parece ser una venta, ¿ya? Una venta con descuento, se comporta en realidad como una garantía. Porque yo cedo el instrumento con todas las reglas legales que correspondan, pero el acreedor original de ese crédito, el cedente, no queda absolutamente liberado. Es decir, se mantiene una garantía en favor de la empresa de factoring que no tendrá solamente el patrimonio del deudor, sino que también el patrimonio del cedente como lugares donde puede ir a ser efectiva la responsabilidad en caso de incumplimiento. En el caso del derecho chileno, ¿cómo se resuelve esto? Sin querer reiterar lo que ya dijo la profesora Gatica, podemos anunciar que no tenemos una solución única, ¿ya? Tenemos la solución del Código Civil, que es el artículo 1907, que establece el alcance limitado de la responsabilidad del cedente, salvo pacto expreso. O sea, esto es lo que se denomina la responsabilidad de derecho, ¿ya? ¿Y qué significa la responsabilidad de derecho? Esto es la jerga del derecho comercial, significa que el cedente es solamente responsable de que el crédito existe y de que él es el acreedor, ¿no? No de la solvencia presente o futura del deudor. Pero, por supuesto, se admite pacto en contrario, caso en el cual podríamos llegar a hablar de la denominada responsabilidad de hecho, que es simplemente que el crédito va a ser pagado, ¿no? O que el cedente va a responder en caso de incumplimiento. El Código de Comercio, para las obligaciones de naturaleza mercantil, sigue, como ustedes pueden ver, la misma regla del derecho civil. De hecho, el artículo 162 señala que la cesión de un crédito no endosable se sujetará a las reglas establecidas en el título de la cesión de derechos del Código Civil. Es decir, se aplica el artículo 1907. Pero esto se aplica solamente para los créditos nominativos, ¿ya? Aquellos que, como dice ahí, créditos no endosables, ¿ya? Y sin perjuicio de ello, en materia mercantil, el Código de Comercio establece algunas reglas que facilitan el proceso de cesión, pero la regla de responsabilidad del cedente es la misma. Luego, el Código de Comercio también nos anuncia que hay otro tipo de créditos que se ceden de otra manera, los denominados créditos a la orden o al portador, y en el caso de los títulos a la orden, hay otra regla que ya no está en el Código de Comercio, que es que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y en el caso de los títulos al portador, que son aquellos que se ceden por la mera entrega del título, parece ser, y esto tampoco ha sido muy estudiado por la doctrina chilena, parece ser que el cedente solo tiene la responsabilidad de derecho, es decir, que solo responde por la existencia del crédito y por su calidad de acreedor del mismo. ¿Por qué pongo en la discusión sobre los títulos a la orden? Porque la ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré establece una regla distinta. Tan distinta es que es la regla opuesta, ¿no? En el caso de la cesión de un título a la orden, es decir, aquellos que se ceden por endoso, la regla es que el endosante de una letra de cambio o de un pagaré, esta norma también se aplica al pagaré, será solidariamente responsable por la falta de aceptación
de la letra de cambio, por la falta de pago de la letra de cambio, o por la falta de pago de un pagaré. ¿Ya? Entonces la regla es absolutamente opuesta. ¿Ya? Salvo, y por eso están los colores aquí al revés, salvo que se haya pactado en el título lo contrario. ¿Ya? Y ahí se puede pactar el, que el cedente no va a responder contra nadie, es decir, que no hay responsabilidad del cedente, es la denominada cláusula sin responsabilidad o cláusula sin regreso, o que el cedente solo va a responder con su cesionario y no contra futuros cesionarios. ¿Ya? Es decir, esa es la cláusula denominada prohibición del 2. Voy a responder con usted en mi calidad de cedente, respecto a usted como cesionario, pero si usted vuelve a ceder este título, mi responsabilidad se limita a usted. No voy a responder en contra de ningún tercero endosatario que adquiera posteriormente el caso. Entonces, a partir de esa pluralidad de soluciones en el derecho chileno, la pregunta es cómo lo aborda en este momento la ley 19.983 y lo aborda en el artículo 10, como enunciaba la profesora Gatica, con una referencia a las disposiciones del Código Civil y el Código de Comercio en materia de cesión, que como vimos, son exactamente iguales, ¿ya? En lo que nos interesa. Entonces, la factura, como es un título nominativo, si la obligación es civil o de naturaleza civil, se aplica el artículo 1907, y si la obligación es de naturaleza comercial, también se aplica el artículo 1907 en lo que se refiere a la responsabilidad del cedente. Es decir, hay responsabilidad de derecho y con pacto expreso, responsabilidad de hecho por la solvencia actual o futura del deudor, según ya habíamos analizado y según mencionamos el artículo 1907. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos decir de la propuesta? Este es el texto de la propuesta contenida en el boletín 515-515-515-03. Parece ser que trata o busca introducir dos cosas. ¿Ya? Primero, la referencia al habiéndose estipulado en el acto de la sesión una cláusula de responsabilidad por la solvencia del deudor. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre este punto? Parece ser que la disposición exige pacto expreso para que exista responsabilidad del cedente. Es decir, al menos a nivel conceptual, se inserta o se vincula con el criterio seguido en el Código Civil. ¿Ya? Exige pacto expreso para que exista responsabilidad. Es decir, no es una regla que se asemeje a la de la ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré. Lamentablemente, si nosotros quisiéramos, como ya mencionaba la profesora Gatica, si queremos tener la discusión de si esta norma quiere modificar las reglas del Código Civil, valorémosla en ese sentido. Entonces, bueno, parece ser que va en la misma línea porque exige pacto expreso, pero al ser una regla un poco más simple, no hace las distinciones que pueden resultar relevantes para el derecho civil, que son si se refiere a solvencia actual o futura, ¿ya? Que es una regla que sí está contenida en el artículo 1906. Entonces, sin perjuicio de que comparto plenamente las apreciaciones y las recomendaciones de redacción de la profesora Gatica, simplemente quiero dejar planteado desde mi perspectiva el punto de si esta propuesta es una solución preferible a la que ya existe en el artículo 1907. Porque el artículo 1907 parece estar en línea con la protección del cedente, ¿ya? Al establecer un régimen de algún modo de doble excepción. Usted solo responsabilidad de derecho, el cedente responderá de la solvencia del deudor, pero solo se refiere a la solvencia actual, salvo que expresamente se diga que responde también de la solvencia futura. ¿Ya? Entonces parece ser que si lo que nos interesa es que las prácticas contractuales en materia de factoring no sean un mecanismo de potencial abuso a las empresas cedentes, parece ser que la solución del Código Civil es preferible, ¿ya? Porque establece un régimen más estricto para que se aplique la responsabilidad o para que se extienda la responsabilidad del cedente del crédito. Y luego, el segundo punto, la segunda idea que está en el proyecto es que esta idea de que cuando se ve frustrado el cesionario del cobro de la factura, que sería la segunda parte de la regla, la expresión viendo frustrado el cesionario del cobro de la factura es confusa. ¿Ya? Es confusa porque no tenemos claro qué quiere decir viendo frustrado. Quiere decir, le toco la puerta y le pido que voluntariamente cumpla su obligación, o tengo que iniciar un procedimiento judicial, o tengo que iniciar alguna medida extrajudicial de cobro con notificaciones de alguna manera, etc. Entonces,
desde esa perspectiva, la primera parte de esta segunda regla contenida en la propuesta de inciso tercero debiese precisarse. Y comparto absolutamente lo que dijo la profesora Gatica. El derecho a repetir se encuentra consagrado en la ley, no requiere estipulación expresa o no depende de la estipulación expresa de nadie, de ningún pacto contractual, y además ese derecho ya existe según las reglas generales, vinculadas al pago, vinculadas a la subrogación, incluso vinculadas al enriquecimiento sin causa, si es que no pudiésemos aplicar las normas del pago o de la subrogación. Entonces, lo que podría hacer, si que se decidiese perseverar en esta segunda parte de la regla, es, parece ser que lo que queremos aclarar es que el cedente siempre se subrogará en los derechos del cesionario, pero no quede duda alguna de que tiene esos derechos. No parece ser necesario, porque ya los tiene, pero nunca está de más, si es que lo que se quiere es avanzar en que exista claridad, o que se aclare también que siempre va a tener el derecho a reembolso, ¿ya? Incluso cuando lo haga sin el consentimiento del deudor, que puede ser un problema desde la perspectiva del derecho. Y finalmente, aquí agrego un punto, a mí no me queda tan claro cuál sería el alcance de la expresión los prejuicios indemnizables adicionales, y no lo digo porque no procedan, lo digo porque esto puede generar una falsa sensación de seguridad, porque desde la perspectiva del derecho civil y de la responsabilidad civil, difícilmente el cedente que paga y que luego tiene que iniciar acciones en contra del deudor que no pagó, difícilmente podría decir que parte de los perjuicios indemnizables son que afectó su relación comercial con la empresa de factoring, o que le cerró porque eso va a ser un problema probatorio muy interesante, pero probablemente cualquier defensa razonable diría que esos prejuicios son prejuicios indirectos, que no son indemnizables bajo derecho, ¿ya? Porque esa relación, la relación vinculada a la cesión de crédito, funciona extramuros de la relación entre el cedente y entre el acreedor original y el deudor. O sea, la norma hace sentido, o sea, esa parte de la referencia a los prejuicios indemnizables está totalmente bien, pero el riesgo es que genere una falsa sensación de seguridad o de expansión de la responsabilidad vinculada al incumplimiento o a los perjuicios que esto le causa a la empresa en su relación a la empresa cedente, en su relación con la empresa de facto. En síntesis, perdonen lo largo de la exposición, simplemente destacar que en el derecho chileno vigente no existe una única solución respecto a la responsabilidad del cedente, que en el caso de las facturas resultan plenamente aplicables las disposiciones del Código Civil, en particular el artículo 1907, que establece como regla general que la responsabilidad de derecho y que exige pacto expreso con las limitaciones que ya vimos para que exista también responsabilidad de hecho del cedente. Es decir, responsabilidad por el incumplimiento y por la solvencia del deudor. Y entonces el boletín parece ir en la misma línea del artículo 1907, pero no queda tan claro que la solución es preferible a la que ya existe y que ya es aplicable en virtud del artículo 10. Y segundo, como ya dije, este derecho a repetir debiésemos discutir si debiese plantearse así o si simplemente lo que queremos es reiterar que, claro, en el mundo de las facturas, que existe un derecho de subrogación de parte del cedente que pagó, o que existe un derecho de reembolso cuando haya pagado la deuda del deudor de la factura. Sin nada más que agregar, de nuevo me disculpo por si fue un poco larga mi análisis, y vuelvo a reiterar mis agradecimientos, señor presidente, y por su intermedio a la comisión por la gentil invitación. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la exposición. Esperamos que nos hagan llegar la exposición y la minuta, por favor, también, María. ¿Sí? Ya, ok. Muchas gracias a ambos. Abro la palabra. ¿Algún diputado? ¿Alguna consulta a los expositores? ¿Consulta a los expositores? ¿No? Quedó súper claro y agradecido. Virginia, ¿algo que decir por parte del gobierno? Sí, la mano levantada. Buenas tardes, señoras diputadas, buenas tardes, señores diputados. Por su intermedio, señor presidente, primero que nada, les presento mis excusas porque hoy no pude estar presente allá en la comisión en Valparaíso. A la vuelta de la semana digital allá estaré.
En relación precisamente al proyecto, a la moción que se está discutiendo hoy día, a modo de complementación de lo que han presentado los profesores, la profesora Gatica y el profesor Araya, desde el Ejecutivo tenemos algunos puntos que quisiéramos relevar. Como digo, a modo de complementación, porque creo que las presentaciones de la profesora Gatica y el profesor Araya fueron bastante claras. Una primera cosa es que, si bien la idea matriz del proyecto se refiere a otorgar al cliente del contrato de factoring la posibilidad de cobrarle al deudor de la factura, siempre que ello se haya estipulado expresamente entre las partes del contrato, si bien eso es lo que señala la idea matriz, parece haber una problemática, digamos, conceptual entre la idea matriz y aquello que plantea el texto del proyecto. Aquí hay que considerar algo que ambos profesores señalaron bien claramente, que es que, por un lado, existe una primera relación contractual, un primer contrato, para decirlo en simple, un primer contrato entre, por un lado, entre el factoring y el cliente del factoring, que naturalmente suele ser una micro, pequeña o mediana empresa. Ese es un primer contrato o un contrato, y un segundo contrato que existe es el contrato o la relación comercial entre el deudor de la factura y el acreedor de la factura. Son dos relaciones contractuales distintas, y un principio que existe en el derecho es que aquello que se pacte entre las partes de un contrato no puede afectar a un tercero fuera de ese contrato. En ese sentido, entonces, acá, tal como les decía, respecto de la idea matriz, se está hablando de que un contrato entre el factoring y su cliente le afecte a un tercero en ese contrato, o digamos un pacto que haya entre el factoring y su cliente, le afecte al deudor de la factura, que es un tercero ajeno a ese contrato. Ese es un primer punto que hay que tener en consideración. Luego, si uno revisa el texto de la moción propuesta, ahí están bien claramente consideradas estas dos relaciones contractuales. Por un lado, como les decía, la del factoring y de su cliente, que se refiere a digamos que está considerada esta relación contractual en la primera parte del inciso que se propone, cuando dice: habiéndose estipulado en el acto de la cesión una cláusula de responsabilidad por la solvencia del deudor. Es decir, ahí estamos hablando de un pacto, digamos, de una cláusula contractual, para decirlo más claramente, entre el cliente del factoring y el factoring respecto de si es qué es lo que pasa si es que cuando se acerca el factoring a cobrarle al deudor la factura, este no paga. Luego tenemos en la segunda parte de este inciso nuevo que se está proponiendo una alusión a la segunda relación contractual, a la otra relación contractual, que es aquella entre el deudor de la factura y el acreedor original de la factura, es decir, entre el cliente del factoring. Y aquí yo creo que, tal como lo señalaron los profesores Araya y la profesora Gatica, ambos puntos, tanto el derecho o la posibilidad de estipular una cláusula de responsabilidad por la insolvencia del deudor en el contrato de factoring, y tanto el derecho a
el cliente del factoring, digamos, el cedente de la factura, a cobrarle al deudor en caso de que le pague al factoring, ambos puntos ya están considerados en la legislación chilena, en el Código Civil, como lo que se suelen llamar reglas generales del derecho civil. En ese sentido, entonces, hay que tratar de buscar cuál puede ser, digamos, el objeto que está buscando la moción. Y en ese sentido, nuevamente, creo que son interesantes las propuestas de los profesores. En primer lugar, considerando que ambos puntos ya se encuentran contemplados, y especialmente el punto al que hace alusión la idea matriz del proyecto, ya se encuentra contemplado como una regla general del derecho civil. Entonces, digamos, el avance que puede hacer esta moción es aclarar o mejorar aquello que está ya en el Código Civil. Y en ese sentido creo que son, digamos, los comentarios que se han hecho aquí son bien atendibles. Ese podría ser el avance que se podría presentar. No quisiera reiterar otros puntos señalados ya. Quizás una lectura muy rápida de la moción podría hacer surgir una preocupación de que la primera parte del texto esté, digamos, vaya en el sentido de facilitar que se pacten cláusulas de responsabilidad por parte del cliente del factoring, que normalmente son micro, pequeña y mediana empresa, respecto del caso en que el deudor original de la factura no pague. Pero creo que esa es una preocupación de la que, digamos, que es importante que al leer la idea matriz del proyecto queda totalmente saldada. Esa es una preocupación, digamos, que ilustrándonos con la idea matriz del proyecto, se entiende claramente que ese no es el objetivo. Creo que esos son los puntos. Y en ese sentido, muy dispuesto desde acá el Ejecutivo digamos, para trabajar con los mocionantes de forma de, si es que es necesario, introducir alguna mejora o conversar, digamos, cuál puede ser alguna mejora en el texto, de forma de que logre ser un avance respecto de las reglas que se encuentran en el Código Civil. Muchas gracias, Virginia. Vamos a tomar eso de poder verlo porque vamos a votar en general ahora y vamos a colocar con fecha 26 de este mes el plazo para las indicaciones y empezar a verlo después de la semana distrital con las indicaciones. Y ahí te pido también que nos ayudes a evaluar este tema de la mejor manera para que quede, como tú dices, mejorar, aclarar lo que está en el Código Civil. También creo que va a quedar de mejor manera. Así que muchas gracias por eso. Secretario, ¿en votación? Ya. ¿En general? Ya. Viernes 26 hasta las 12 horas. Viernes 26 hasta las 2. Ya. Sí. Presidente, en votación general el boletín 15.515-03 sobre facturación. Diputado don Boris Barrera. ¿Ah? A favor. Diputado Alejandro Bernales. Diputada Ana María Bravo. A favor. Diputado Miguel Ángel Calisto. Don Miguel Ángel Calisto. Diputada Sofía Cid. Diputada Sofía Cid. Sí. Diputado don Gonzalo La Carrera. Al final. A favor, no, a favor, dale, a favor. A favor. Diputado Lavín. Diputado Lavín. Miguel Ángel está ahí. ¿No? Miguel Ángel Calisto está ahí. Ya, pero diputado Calisto, su voto. A favor, señor secretario. Gracias, diputado Calisto. Diputado Lavín, diputado Manuchari, diputado Cristian Matheson, diputada Morales, diputada Morales, Estaba ahí. sí, diputada Morales, diputado Pino,
Diputado Pino, su voto. Diputada Flor Baise. A favor, señor secretario. Señor presidente, diputado Mellado. Pidamos por última vez los Sí. votos de la diputada Morales y del diputado Pino y voto. Por favor, diputada Morales, diputado Pino, ¿pueden darnos su voto para la votación general? Diputada Morales. Acá. Diputado Pino, diputada Morales, su voto. Sí. Disculpe, secretario, ¿puedo ir al final? Está al final. O sea, Está en el final. falta que vote el diputado Mellado, que el presidente, y usted. Usted Ya, debería esta votar. Ya. A favor. Ya, diputada Morales, a favor. Diputado, señor presidente. A favor, secretario. 3, 4, 5. No, que sea mucho. No. Sí, auto. Voto. Eh, Diputado Pino, por última vez. Han votado todas y todos los señores diputados. El resultado de la votación, 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en general el proyecto, señor presidente. Aprobado en general y acuérdense que el día 26 a las 12 del día termina el plazo para las indicaciones y ahí le vamos a pedir también a Virginia que nos ayude en esa En la Visión. propuesta de indicaciones. sí, así es. Y que nos envíe por favor lo que nos dijo recién. Yo le agradezco a los profesores María Paz Gatica e Ignacio Araya por su valiosa cooperación para poder entender mejor lo que se requiere, digamos, en este proyecto y espero también que en el futuro estén también dispuestos a venir a algún otro proyecto de esta comisión. Muchas gracias a ambos por estar y Virginia también por estar ahí. Muchas gracias. Sí, Muchas diputada. gracias. Muchas Sí, gracias y agradecer la exposición también de los profesores de mi alma mater y en especial un cariñoso saludo al profesor Ignacio Araya. ¿Le colocó buenas notas o no? Ah, ya, ok. Igualmente, diputada, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Bien. ¿Algún otro? Por haber, ¿Varios? por haber, ¿No? ¿No? Entonces, por haber cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.